Buenas a todos, hoy os voy a hablar de otro futbolista con gran futuro. Hoy os voy a hablar de un defensa que ama la profesión de defender. Hoy os voy a hablar de Arnau Comas. ¡Empezamos! Bien, lo primero que hay que destacar en Arnau Comas, defensa, Barça B, 1,90, que ama la profesión de defender, como os decía, que le gusta defender, que le gusta ayudar, que le gusta que sus compañeros puedan atacar sin ningún tipo de preocupación y de controlar toda su zona. Es un futbolista que tiene muchas características, pero que sus principales dotes pasan por todos los conceptos defensivos. Así que vamos a desgranarlo en cuanto a balón, sin balón, y empezaremos con balón. Empezaremos para desgranar su parte más corta o su faceta que se puede explicar de manera más rápida. Arnau Comas, central diestro, 1,90, como os decía, por lo tanto mucha envergadura, aún así tiene buen juego de pies. Es verdad que no es un iniciador de juego espectacular, acostumbra a jugar fácil, pero es fiable. Es un futbolista que no se complica y que con balón tiene una virtud muy importante también, y es que sabe dónde están sus limitaciones y acostumbra a jugar fácil con sus jugadores colindantes. No se complica y por lo tanto eso hace que tenga muy pocos errores con balón. Solo cuando se le fuerza a ello puede llegar a cometer algún error, pero si no, no hay errores no forzados en Arnau Comas. Otra característica buena con balón es que siempre, absolutamente siempre da salida a sus compañeros, es decir, después de dar el pase, sabe ganar unos metros para ofrecerse, para identificarse como receptor de balón, sea quien sea su compañero que tiene el balón, puede ser el lateral, puede ser su pareja de central, puede ser pivote, siempre hay una salida con Arnau Comas. 4-3-3, lo hemos dicho, es el sistema habitual del Barça B y por lo tanto acostumbra a tener la responsabilidad de dividir la zona a defender entre dos, porque los laterales siempre son muy ofensivos en el Barça B y por lo tanto este espacio queda repartido entre dos futbolistas, entre dos defensores y por lo tanto tiene que gestionar. Pero sigamos con el tema con balón, en la parte ofensiva. Podríamos destacar su juego aéreo, vamos luego a hablar de la parte defensiva, pero es que atacando tiene un juego aéreo realmente extraordinario, no solo por su envergadura, porque como decimos es alto, sino porque hay veces o normalmente no todos los futbolistas mantienen ese ratio entre ataque y defensa en cuanto al juego aéreo. Podemos encontrar muchos defensores que defienden muy bien en cuanto a los balones por arriba cuando van de cara en el aspecto defensivo, pero que luego cuando están en el área rival sí que tienen más dificultades para encontrar el timing, para ganar la posición, para llegar justo cuando tiene el balón, para encontrar portería y darle más precisión. Arnau lo tiene, y Arnau tiene un muy buen juego aéreo también ofensivo. Buena prueba de ello es que lleva 2 goles, precisamente así, en esta campaña que todavía no ha terminado. Así que buen juego aéreo también ofensivo. Y ahora sí, vamos a la parte defensiva, que es donde está buena parte o la mayor parte de sus características, de sus fortalezas, porque como os digo, es un jugador que le gusta defender, ayudar y que le gusta proteger a su equipo. Así que domina, lo primero que destacaría de él es que domina todas las facetas defensivas necesarias para ser un buen defensor del Barça, de un equipo dominante, de un equipo que tiene que gestionar muchos espacios a sus espaldas. Como decía, tiene mucha envergadura, es 1,90, pero es rápido para la envergadura que tiene. Sabe corregir bien, cuando coge la frecuencia, pues es un jugador que no es eléctrico, pero coge zancada y puede gestionar estos espacios. Así que ese es el primer punto al cual hay que destacar, que es un defensor que es ideal, que sabe gestionar todos esos espacios. Luego es contundente, es un jugador que cuando va al corte acostumbra a ganarlos a pesar de su juventud, sea quien sea su defensor, su oponente, o sea quien sea la cuestión, el contexto de partido. Acostumbra a ganar los pie con pie, acostumbra a ganar todas esas balones divididos. Va muy bien al suelo, es una maniobra a la cual él le gusta hacer y que es muy habitual en él. Es una maniobra peligrosa porque cuando tú vas al suelo como futbolista te estás jugando todo a una carta, es decir que si no te sale bien probablemente vas a dejar al rival delante del portero en una ocasión clarísima. Él sabe
manejarlo bien, él sabe adaptarse bien a cada situación y sabe calibrar, medir bien este tipo de situaciones. Cuando va al suelo acostumbra a salir victorioso siempre, porque lo mide bien, porque lo tiene muy por la mano en este sentido. Luego es muy bueno en el cuerpo a cuerpo. Normalmente está acostumbrado a hacer el cuerpo a cuerpo, está acostumbrado a gestionar con delanteros, sea cuales sea, si son de más envergadura, de menor envergadura, pero en el cuerpo a cuerpo se maneja muy bien, acostumbra a salir siempre él beneficiado. En este sentido hay que decir que él estuvo cedido en el Olot, un equipo de segunda B, en el cual aprendió muchos de estos conceptos, ¿no? O mejoró muchos de estos conceptos, pero en el cuerpo a cuerpo es muy solvente, es muy bueno. Como decíamos, buen juego aéreo también defensivo y sobre todo muy buena colocación, domina todo lo que es la colocación. Luego vamos a entrar en los aspectos colindantes, pero eso hace todo lo que hemos comentado hasta ahora, hace que defienda muy bien el área, es un gran defensor del área, es un futbolista que domina lo que es todas las ubicaciones defensivas, la perfilación en los centros, dónde tiene que ubicarse, a la altura que tiene que ubicarse en función de dónde vaya la jugada del rival, nunca se mete en exceso dentro del área, nunca sale más de la cuenta para dar espacio, siempre está donde tiene que estar y sobre todo, como decía, nunca se pasa tampoco de lo que es su posicionamiento para que un balón le pueda pasar por encima y luego cuando tiene que gestionar estos centros desde el lado opuesto, siempre protege a la espalda de su jugador más cercano, de su compañero más cercano. En este sentido lo domina muchísimo, porque entre otras cosas yo lo que destacaría por encima de todo lo que hemos hablado de este futbolista son dos aspectos. Uno es la posición, es brillante, tanto en ataque como en defensa, siempre está bien ubicado, siempre está en el sitio que toca, tanto en defensa como en ataque, como decíamos, ofreciéndose, pero defensivamente siempre sabe gestionar, sean transiciones, sean ataques estáticos del rival, está donde toca, sabe ganar metros cuando tiene que hacerlo, sabe pararse en línea cuando tiene que hacerlo, sabe ser contundente, sabe ubicarse bien para poder ver y poder tener controlado en todo momento a su rival, a la portería, al balón, tener controlado todos los aspectos del juego. Es muy bueno en eso. Y luego, por encima de todo, la segunda que destaco es la capacidad de concentración. Es un futbolista que está hiper concentrado los 90, los 94, 95, si hay prórroga los 120, todos los partidos, todas las situaciones, sea la que sea la situación de partido, aunque el equipo esté ganando 4-0, aunque el partido esté muy favorable, él está metido siempre en el partido, en cada detalle, y no hace falta decir que, por supuesto, cuando el partido está muy competido, también, incluso si el partido está muy desfavorable y está perdiendo, siempre se le ve, no pierde nunca la concentración. Me parece una cuestión importantísima para el juego del Barça, importantísima para el juego de un equipo dominante, la cual cosa, todo eso que estamos comentando, lo convierten en un futbolista que tiene por encima de todo unas vigilancias defensivas brillantes, magníficas, excelentes. Nunca vas a coger a Arnau Comas despistado, nunca va a poder tener un rival que pueda tener metros y espacio en una transición, en una jugada de rechace. Él siempre está prevenido. Cuando el balón está cerca de su posicionamiento y un rival puede ser objeto de pase en caso de recuperación, Arnau siempre está encima, sabe jugar muy bien con el cuerpo, con las manos, no le deja maniobrar. Si el balón va en largo, él siempre tiene esa tendencia de los defensas tan productiva, ¿no? De con las manos saber dónde está el rival y por lo tanto que no se pueda girar. Arnau es muy bueno en eso y además es muy bueno defendiendo hacia adelante, como hemos dicho, yendo al corte también por arriba y gestionando todo ese tipo de espacios. Así que por todo ello creo que es un futbolista que hay que tener muy en cuenta, porque encontrar todo eso en un futbolista y más en un jugador del Barça no es nada fácil. Todos los focos, todas las miradas tienden a ir siempre al talento que está de medio del campo hacia adelante, pero esos futbolistas como Arnau son imprescindibles para que un engranaje funcione. Siempre digo que Arnau Comas es un futbolista que, aparte de tener los mínimos necesarios para gestionar el balón, tiene
unas cualidades defensivas realmente fantásticas. Es un jugador que tiende al error cero, tanto con balón como sin balón, y eso es muy difícil de encontrar en un defensa. Como os digo, ama la profesión de defender, ama la profesión de ayudar a sus compañeros, no le gusta pasarse de lo que le toca su rol, es decir, sabe muy bien su funcionalidad, la explota a las mil maravillas y de ahí no sale, porque sabe que si sale de ahí puede ser que otras cosas no funcionen. Así que Arnau Comas es un jugador a tener muy en cuenta. Siempre digo lo mismo de él, es un futbolista, es un defensa que mejora todo lo que tiene por delante, y eso no es poco. Atención a Arnau Comas, porque creo que debe tener la oportunidad.